Hay una diferencia entre morir y dejar de existir. En el frente los hombres morían. En el hospital de Leningrado desaparecían. Habían pasado semanas. El tiempo era medible solo en turnos y cadáveres. Mis manos ya no temblaban cuando tocaba carne abierta. Mis ojos ya no se apartaban del hueso astillado sobresaliendo de músculo desgarrado. Mi estómago ya no se revolvía con el olor dulzón y nauseabundo de la gangrena avanzada. Me había convertido en lo que el hospital necesitaba: una herramienta funcional. Mi cuerpo cobraba su precio. Cada noche el dolor recorría mi espalda como alambre de púas. 12 horas diarias de pie sobre cemento habían convertido mis piernas en columnas agrietadas. El agotamiento físico era tolerable. Lo había enfrentado antes, durante el invierno con Galina. Pero esto era diferente. El hospital te vaciaba de formas que el hambre nunca podría. Había 2 hombres que controlaban ese infierno. El primero era el Glafvrag, el médico jefe, cuyo nombre he olvidado deliberadamente. Barba gris recortada con precisión militar. Ojos que evaluaban cuerpos humanos como un carnicero evalúa reses. Veterano de la revolución, leal al régimen hasta la médula, eficiente hasta el sadismo. Nos trataba como piezas intercambiables. Si fallabas, eras reemplazada. Si te quejabas, eras removida. Simple, brutal, efectivo. Pero sobre él estaba alguien peor, el coronel Sokolov. Sokolov había perdido el 90% de su compañía en Bielorrusia durante los primeros meses de la invasión. Lo enviaron a la retaguardia de Leningrado, un castigo disfrazado de reasignación, y ahora buscaba redención, lavando su vergüenza con la sangre de otros. La orden de Sokolov convertiría el hospital en algo más oscuro. Prioridad absoluta a los soldados que pudieran regresar al frente en menos de una semana. Los demás, los que necesitaban recuperación prolongada, los que habían perdido extremidades, los que tenían heridas complejas, esos eran desechables. Vi cómo implementaban esa política en tiempo real. Un soldado llegó con ambas piernas destrozadas por metralla, heridas tratables, dolorosas, largas, pero tratables. Uno de los médicos lo evaluó 5 segundos, hizo cálculos mentales y negó con la cabeza. Cruz roja en la frente, el soldado lloró, suplicó. Dijo que tenía una esposa, un hijo que nunca había conocido. Lo llevaron a la sala de espera. Murió esa noche llamando a su madre, añorando a su familia. Esa era la guerra real, no la del frente con sus batallas épicas. Esta era la guerra que el mundo ignoraba, el trabajo sucio, las consecuencias. Algo inesperado sucedió ese verano. Shostakovich, compositor que se había negado a evacuar, estrenó su 7ª sinfonía el 9 de agosto de 1942. En medio de los bombardeos, del hambre, de la muerte sistemática, reunió a los músicos que quedaban, algunos tan débiles que apenas podían sostener sus instrumentos, y tocaron. La noticia llegó al hospital como un murmullo, luego como un rumor, finalmente como un hecho confirmado. Yo no escuché la música, estaba demasiado lejos, demasiado ocupada. Pero vi el cambio en la gente. Por un día, solo uno, hubo algo parecido a esperanza en los ojos de los que aún podían sentir. Leningrado no estaba vencida. No todavía. Nuestra supervivencia dependía del Doroga-Sizhny, el camino de la vida. Una ruta sobre el hielo del lago Ládoga. La única conexión con el resto del país. Para el mundo exterior, una línea de suministro.
Para nosotros, una lotería de muerte blanca. Camiones cargados de grano cruzaban el lago congelado mientras bombarderos alemanes los cazaban desde el cielo. El hielo se quebraba sin aviso, tragándose vehículos completos en segundos. Los conductores, espectros vivientes con ojos vacíos, sabían que cada viaje podía ser el último, pero seguían yendo, porque si los camiones dejaban de venir, Leningrado se convertiría en un nombre en un mapa, nada más. Septiembre llegó con frío, los días se acortaban, el verano moría, y con él, Ludmila. La chica de 14 años que me había recordado a Galina comenzó a debilitarse. Al principio fueron cosas pequeñas, movimientos más lentos, pausas más largas, miradas perdidas. Luego empeoró. Sus manos temblaban, sus piernas cedían sin previo aviso, su piel adquirió ese tono grisáceo que había aprendido a reconocer como preludio de la muerte. Una tarde la encontré apoyada contra la pared, jadeando. «Mila, debes descansar». «No puedo, Ana. El Glabrach no permite que rompamos el horario. Si me quejo...» No terminó la frase. Ambas sabíamos qué pasaba con las que no cumplían. «Yo te cubriré. Puedo hacer tu trabajo y el mío. Ve a dormir». Ella me miró con esos ojos enormes, demasiado grandes para su cara demacrada, y por un segundo vi a Galina mirándome desde el pasado. «No puedes salvarme, Ana. Ya lo intentaste». «Lo siento», susurró Ludmila. «Siempre te causo problemas. Ve a dormir, Mila». La vi alejarse con pasos inestables, su silueta pequeña perdiéndose en la penumbra. Y supe, con esa certeza terrible que viene de haber vivido esto antes, que la estaba perdiendo. La madrugada llegó. Un camión frenó de golpe afuera del hospital y los militares se agolparon en la entrada. El coronel Sokolov apareció antes que los médicos, el abrigo puesto, el rostro endurecido. Cuando bajaron la lona, entendí por qué. Entre los cuerpos apilados había uno diferente. Un joven oficial, inconsciente, el rostro pálido como cera, la pierna destrozada por metralla, pero aún salvable. «Prioridad absoluta», dijo Sokolov. «Es el hijo del mariscal Voroshilov». Nadie reaccionó. La frase no pedía respuesta. Incluso en el infierno había excepciones. Mientras trasladaban al hijo del mariscal hacia el quirófano, mis ojos se desviaron hacia el suelo junto al camión. Ahí yacía otro cuerpo, mucho más pequeño. Un chico. 16 años, tal vez menos. El casco le quedaba grande. Tenía la boca entreabierta, los ojos perdidos entre la consciencia y la nada. Su pecho subía apenas. Nadie pronunció su nombre. Nadie preguntó por él. Me acerqué. Una mano me agarró del brazo. «Tú vienes con nosotros», ordenó un cirujano. «Has sido seleccionada para asistir al oficial». Miré al chico una última vez. Sus ojos me encontraron por un segundo. No había miedo, no había dolor, solo desconcierto. Pero él... Intenté replicar débilmente. «Ahora», gruñó el cirujano. Me arrastraron adentro. Detrás de mí escuché cómo empujaban al chico hacia un lado, hacia la pila de casos perdidos. La operación fue un despliegue de recursos obsceno. 2 cirujanos, 5 asistentes, morfina real, no vodka y palos de madera. Antibióticos reservados para oficiales de alto rango. Sangre que había sido negada a soldados comunes esa misma semana. Trabajamos 8 horas continuas. Lo salvaron. Por supuesto que lo salvaron. Después de un turno de 26 horas, salí tambaleándome.
El mundo oscilaba. Me dejé caer contra la pared y resbalé hasta el suelo. Estaba demasiado cansada. Entonces oí algo. Botas. Un grupo de oficiales ascendía hacia el segundo piso. Detrás, otros empujaban 2 camillas, heridos, inconscientes, las sábanas manchadas de sangre. Los oficiales estaban resguardados por guardias fuertemente armados. La pesada puerta metálica del segundo piso se cerró con un golpe que resonó en todo el pasillo. Esa sección estaba estrictamente prohibida. El protocolo era claro. Los heridos llegaban al sótano para triage. Los graves pasaban a cirugía. Los casos perdidos a la sala de espera. Nadie subía al segundo piso. Nunca. Era claro que algo estaba sucediendo allí. Era normal ver a tantos oficiales en el hospital. Los días siguientes algo cambió en mi cabeza. Empecé a observar un patrón. Los camiones que llegaban en plena madrugada, sin sirenas, sin luces. Sokolov los recibía en persona. Descargaban heridos específicos que eran llevados directamente arriba, sin registros, como si nunca hubieran existido. Empecé a contar. Cada noche comparaba los registros con los cuerpos que había visto llegar. Los números no cuadraban. Faltaban 5 o 6 por semana. Los había visto llegar vivos y luego... nada. Jamás bajaban a la morgue ni a las salas comunes. Una noche bajé a la morgue. El encargado, un viejo llamado Piotr, me dejó pasar tras una mentira sobre burocracia. Me moví entre las camillas, levantando sábanas, y entonces vi las marcas. No eran metralla ni quemaduras. Eran incisiones limpias, precisas, suturas profesionales en lugares inusuales, abdómenes cerrados con perfección milimétrica, cráneos removidos con grapas que brillaban bajo la luz. Revisé las etiquetas. Las fechas de muerte eran anteriores a los procedimientos quirúrgicos. De golpe escuché pasos en el pasillo. Me escondí detrás de una pila de camillas, el corazón golpeando como animal enjaulado. Entraron 2 hombres de bata blanca. Uno llevaba un tablero, el otro una sierra quirúrgica. ¿Los del transporte nocturno? ¿Cuáles son?, preguntó el primero, revisando etiquetas sin emoción. Ya están preparados. Sokolov quiere todo listo antes del amanecer. Se movieron con rapidez mecánica. Hablaban de órganos como quien habla de repuestos, de tiempos de extracción como quien discute horarios, de pruebas de fármacos. Un zumbido paulatino elevaba el nivel en mi oído derecho. Sentí un breve pero intenso mareo. Todo eso me enfermaba. Era repugnante. ¿Por qué hacían esto? Pensé en qué pasaría si me encontraran en ese preciso momento y lugar. No habría salida para mí. Intenté recuperar la compostura y centrarme en la conversación. El grupo se alejaba. A la distancia escuchaba murmuros. Pero no pude obtener más información esa noche. Me habría gustado saber exactamente qué buscaban obtener, cuáles eran sus intenciones. Pero decidí resguardarme un momento más, conforme con la información ya obtenida. Esperé a no escuchar nada más que mi respiración para salir. Cuando el silencio volvió, salí con las piernas apenas sosteniéndome. El hospital no era solo un lugar para remendar soldados. El segundo piso era un laboratorio. Pero entonces, un vacío personal me golpeó. Ludmila no estaba. No estaba en el catre al amanecer. No estaba en la cocina. No estaba en el cambio de turno. Recorrí los pasillos preguntando. Solo encontré miradas vacías. Bajé al sótano, removiendo sábanas entre los moribundos,
buscando su rostro. Nada, no había rastro de ella. Las sábanas que solía coser, su puesto habitual, vacío. Ludmila no se había marchado, se había desvanecido. Entonces la certeza cayó sobre mí como plomo. En un lugar donde el hambre devora todo, un cuerpo débil no es un paciente. Es materia prima. Escapé de mi puesto. No caminé. Corrí hasta el corazón prohibido del complejo, el laboratorio. Me detuve en seco, no al pie, sino justo donde el primer escalón de metal anunciaba el ascenso al segundo piso. A ese nivel superior que siempre había sido una sombra. La puerta, una placa blindada, oscura y sin cerradura visible, sellaba el camino. Era impenetrable, un muro mudo. Pero la verdad no estaba tras esa chapa. La sentí en el aire quieto y pesado. No necesitaba forzarla. Ya se la habían llevado. Ella estaba cautiva, prisionera de los secretos que contenía ese piso silencioso. La atmósfera era un cuchillo frío comparada con la banalidad del día anterior. Ahora, este lugar me generaba un escalofrío que me subía desde la suela de los pies. Cada célula gritaba que diera media vuelta y huyera, que no quería respirar ese aire contaminado. Pero la urgencia era más fuerte que el miedo. No podían haberle hecho esto, no a ella. Ella era una trabajadora, una civil, una de las personas que aquellos militares, con sus parches y sus juramentos huecos, habían prometido, ante todo, proteger. Tenía que encontrarla. Intenté subir. Puse el pie en el primer escalón cuando una mano me agarró del hombro. Era el Glavrag, el jefe de los cirujanos, el encargado médico del hospital. Detrás de él, 2 guardias militares armados. Sus ojos inexpresivos me evaluaron brevemente, como lo hacía con los heridos que no merecían morfina. «El segundo piso está restringido», dijo con voz plana. «Ludmila, la chica que trabajaba conmigo, no la encuentro. Yo estaba...». «Las trabajadoras que no cumplen sus funciones son reasignadas», sostuvo. «¿Reasignadas a dónde?». Mi voz intrigada se quebraba, pero sus ojos no cambiaron. «A donde el Estado lo considere necesario», afirmó finalmente con dureza. Me apretó el hombro y me ordenó con brusquedad que volviera a mis funciones. Intenté moverme, intenté protestar, pero algo dentro de mí acababa de fracturarse. Esa noche, mientras las sirenas aullaban sobre Leningrado y las bombas caían como granizo sobre los edificios cercanos, me senté en mi catre y miré mis manos. Estas manos habían sostenido intestinos expuestos, habían suturado piel sobre huesos rotos, habían lavado sangre de instrumentos quirúrgicos durante horas. Pero no habían salvado a Galina, no habían salvado a Ludmila, no habían detenido nada. Los nombres empezaron a repetirse en mi cabeza. Mis padres, Galina, la niña del metro, Ludmila, el chico anónimo junto al camión, el soldado que lloraba por su hijo, los cuerpos en la morgue con las suturas limpias, los nombres se entremezclaban, las caras se fundían. Ya no sabía quién había muerto primero, ya no sabía si alguno de ellos había existido realmente o si mi mente los había creado para llenar el vacío. El frío del invierno que se avecinaba entraba por las grietas de las paredes, pero ya no lo sentía. Solo quedaba un pensamiento, claro y cristalino como hielo. Ya no quedaba nada de mí que valiera la pena proteger. «Ludmila, ¿dónde estarás? ¿Podré salvarte aún o es demasiado tarde?» La noche fue agónica. Pensé en el laboratorio.
en lo que podrían estar haciéndole a Ludmila en este preciso momento. Si todavía respiraba, si todavía pensaba, si todavía era ella. Me pregunté si Galina había pensado en mí antes de morir, si en sus últimos momentos había esperado que yo la salvara, si había entendido por qué no lo hice. Me pregunté si Ludmila me odiaba ahora. El frío del invierno entraba por las grietas, pero ya no lo sentía. Mi turno comenzaba en 3 horas. Bajaría al sótano, volvería a empezar. Pero se lo había prometido. La protegería. Esto no podía acabar así.